Aquí estamos en la sala de edición de La Visita. Este hombre que ven ustedes aquí es Unai Franco, el responsable de poner orden a casi todo lo que hacemos. Y el programa de hoy que vamos a hacer es un programa distinto, diferente y especial, porque hemos ido hasta Orozco en compañía de Iñaki García Uribe para que nos muestre un poco los encantos. Y a diferencia de otros, pues no tiene tanto eje de realización y tanto cámara. ¿Te ha costado mucho montar el programa? Me ha costado un poquito. Iñaki habla mucho, pero es una persona apasionante. Lo que dice es muy interesante, sí. Los planos secuencia continuos. Y aquí hemos visto la diferencia entre editor, realizador y montador del programa. Sí. ¿Qué es lo más complicado de montar el programa de hoy? Lo más complicado es elegir qué es lo que tienes que cortar. Cuéntaselos a ellos, a mí no, que lo he visto. Lo más importante es elegir qué es lo que tienes que cortar y qué es lo que dejas fuera y qué es lo que dejas dentro, porque al final tienes que ceñirte a un tiempo. Han sido casi 2 horas de grabación y le hemos condensado en 1 hora. Bueno, Unai, pues si te parece, vemos y disfrutamos la visita de hoy con Iñaki García Uribe. Bueno, por allá al fondo debe de estar el Gorbea y estamos, hagamos las presentaciones con Iñaki García Uribe, a las muy buenas. Hola, Javi. Con don Alberto Pedrosa. Hola, Javier, compañía. Y con otro don Alberto, que es muy buenas, Alberto Javi. Palomera. Gracias a la cortesía y la amabilidad de don Iñaki García Uribe. Bueno, y estamos en Orozco, por cierto. Esa es la cantera. ¿Cómo se llama esa cantera, Iñaki? Esa es la cantera que está bajo, la cantera de Nafarrondo, pero está bajo Unzueta. Aquella cumbre que tenemos allí era el lugar donde hace 1000 años en Vizcaya había conexión wifi. Ahí te he dejado pillado, ¿no? Había una torre, había un castillo, de los 8 que había en Vizcaya en el año 1000. Entre ellos se conectaban o por señales lumínicas de fuego o tañendo bocinas. ¿Para qué? Para comentar si veían que podía venir una invasión. Por ejemplo, de Altuve iban a invadir. Al de 10 minutos que bajaban por aquí, en Bermeo, que era la capital de Vizcaya, ya sabían que venían un grupo de guerreros. Ahí teníamos un castillo y excavamos hace años y sacamos la papelera. En una excavación lo más importante es buscar la basura, porque en la basura tiramos cosas y se quedan. Bueno, pues sacamos restos de 620 animales. Y un pin que estaba haciendo uno de los guerreros del señorío de Vizcaya antes de que derribaran la torre. Y para derribar esa torre que había ahí arriba, no se les ocurrió otra cosa que montar una catapulta, un fundíbulo. Igual es el primer fundíbulo que se monta en el Estado español para durante un mes de asedio tirar las bolas de la muerte, las arribolas, bolas cinceladas por gente que impactaban en un lugar en concreto y durante un mes de golpes los muros de 1,20 m de espesor los tiraron abajo, mataron a los 12 guerreros y tiraron abajo la torre. Esta es la historia de un... No te voy a preguntar, te hago una pregunta y bueno, vamos a hacer una reseña también. Allá al fondo no se ve, pero están por aquí el 68% de los plátanos que se comen en España pasan por Orozco. ¿Has visto cómo he driblado? Sí. Pero vamos a ver la torre. Vale. Vamos a ver la torre. Oye, esto es... ¿Qué es esto? Esto es Torlanda. Esta es una de las torres que hay en Orozco. Aquí había una ferrería. Bueno, es un conjunto de un poder. Seguramente que era un clúster de la Edad Media, un mayorazgo, un lugar donde existía la fábrica y la vivienda. En este caso es la vivienda y las fábricas estarían ahí atrás. Tenemos un molino, tenemos una ferrería, los restos de una antigua ermita. Antes de hacer la colada había que encomendarse al señor o a la señora María para que esta fuera buena, ¿no? Pero esta torre que vemos aquí es el origen de la palabra Orozco. Y esto es lo importante al destacar. Toma ya. Sí, señor. Orozco seguramente es este terreno. Esta torre la compran los Lezama Leguizamón, esa familia tan importante que tenía en Echevarri su torre, su casa, y una vez de que la compran, vienen a menos. Esto ya es en el siglo XVI, XV-XVI. Y al venir a menos,
tienden a vender sus bienes inmuebles que tenían por aquí, entre ellos la torre, y la compran, creo que eran los señores de Ayala. Al cambiar de una venta a otra, se va el nombre y nos olvidamos de que la torre en su origen es el Castillo de Orozco, así se le llama. Esto que os cuento lo hemos encontrado en un documento en el archivo de Oñate entre la familia Gramosa y la familia Leguizamón en esa compraventa de esta preciosa torre que perdió la guerra sin duda porque está desmochada, no tiene almenas, ¿no? De aquí viene la palabra Orozco. Llevábamos 850 años diciendo de dónde viene la voz Orozco. ¿Por qué tiene que ver Torlanda con Orozco? Pues Torlanda es un nombre, la Torre de la Campa, popular al que se le da a este barrio, no solamente a la torre, sino a este conjunto, como digo, ¿no? Pero lo bonito a destacar es que por fin, con la ayuda de un etnógrafo guipuzcoano, de Aranzadi, Javi Castro, hemos podido saber vamos a decir, la ubicuidad del origen de la voz Orozco. Y es este terreno, este solar, donde estaba el castillo de Orozco. ¿Qué era el castillo de Orozco? Pues esta torre, pero más rimbombante todavía. Ahora es una casa, ¿una garza ha pasado? Es posible. Alberto nos acaba de decir, sí, la he visto además fugazmente por lo de la... Estamos a la vera del río y las garzas están ahí, les gusta la humedad y a ver qué pican. Digo, pero que esto ahora es una casa familiar. Sí, una casa familiar y además tengo entendido que es conocido sí, o amigo tuyo, mío, la persona que vive aquí. Asier y Bego son los que habitan con sus hijos esta torre después de haber hecho un esfuerzo tremendo en restauración. La torre estaba herida de muerte hace no mucho, hace 8 o 10 años, con unas grietas tremendas, y bueno, pues hicieron una restauración digna de cualquier obra a tener en cuenta. Pero fijaros en las ventanas de madera, sí, que si os digo que es una copia de el caserío del Olenchero en Munguía, del Andecho Goicoa, pues decís, claro, ahora estuvieron con sus hijos viendo la casa del Olenchero, en fin, como gustó, todos que hemos tenido, le encantó a Asier y a Bego cómo tenían dispuestas las ventanas, y hizo una copia. O sea, a veces de estas simplezas nacen este tipo de cosas y luego nos rebuscamos, nos volvemos locos para ver qué sentido le damos a las cosas. Ahí podéis ver las troneras donde podían observar el exterior, pero a su vez era muy difícil que les podrían atacar, ¿no? Ese es el motivo de las casas fuertes o las casas torres. Bueno, en Torlanda, en la torre que da precisamente el nombre a Orozco. Orozco es pueblo, no es villa, ¿no? Orozco es Anteiglesia, sí, es pueblo. Sí, has dicho que es el tercer pueblo más grande. Sí, el pueblo más grande en extensión de Vizcaya es Carranza, que tiene 124 kilómetros cuadrados. Después es Bilbao, la capital del mundo, que tiene 109 kilómetros cuadrados. Y por tercero y único, de más de 100, es Orozco, que tiene 102,3 kilómetros cuadrados. Es un municipio gigantesco que en la constitución de los ayuntamientos en Vizcaya, más o menos, dicho muy rápido, hace 8 siglos, debería de haber sido 5 pueblos, porque tiene 5 feligresías. Por norma, una feligresía, que es una capitalidad religiosa, es la que configura un municipio. Pero por intereses, como yo digo, de los señores de la guerra, de los jaunchos, de las familias poderosas, no querían desgajarse del poder y del control que tenían. Orozco es tan grande. Este es el motivo por que Orozco sea tan gigantesco. Bueno, pues aquí estamos, con Iñaki García Uribe y toda una tropa descubriendo Orozco. Hola, soy Carlos del programa de viajes, turismo y aventura El Rincón de Carlos y quiero mandar un saludo a todos los espectadores de la visita. Bueno, estamos ante una maravilla de la arquitectura ya no gótica sino renacentista de Vizcaya. Esta casa-torre se construye exactamente en el año 1500. Exactamente. En el año del ya si te preguntamos el mes o la fecha... No, pero está documentada porque... Mira cómo quiere el perro jugar contigo. Claro, está aquí, que tiles el palo. Pero bueno, podéis observar que es una... Bueno, ¿dónde estamos? La primera pregunta, estamos en Aranguren. Aranguren es un barrio de... No a lo de Zaya, cuidado. Un barrio de Orozco. Estamos en la carretera que va hacia la montaña, hacia Itzina, hacia Gorbea. Hemos salido de Zubiaur y un poquito antes de llegar a Ibarra, muy conocido el barrio de Ibarra, pues nos topamos con esta maravilla de la arquitectura vizcaína. La torre de Aranguren. Esta torre la construyen los señores de Olarte. Los Olarte son
juntamente con los Anuncibai, los jaunchos, los que mandan, los señores de la guerra, los que disponen de gente para guerrear y para conseguir más poder. Construyen en el camino para dejarse ver, sin más. O sea, esta torre lo que hace es denotar un esplendor, una categoría, como de cualquiera de las personas que pasa por aquí. Este camino era muy transitado porque en el monte, detrás, en Gorbea, había muchísimos oficios. Eran los únicos oficios que había entonces. Pues los de carboneros, los de canteros moleros, los de leñador, los de los ferrones, y tenían que pasar por aquí. Tanto subir con material para poder vivir arriba, con comida, como bajar, ¿no? Luego estamos ante un edificio que es una auténtica obra maestra. Javi, si puedes enseñar la ventana, esa ventana y del la centro puerta, es, ¿no? Bueno, el aldapechu es posterior, preciosa, pero fijaros que lógicamente la puerta se hace alta para poder... ¿Las humedades o...? No, simplemente para que estuviera más alejada del suelo sí, por para el cualquier calor. invasión. Aunque cuidado, cuando se construye esta torre, ya en Vizcaya no nos matamos. Nos hemos dejado de matar entre gamboínos y oñacinos, nos hemos dado cuenta... A partir del 1500 es cuando ya llega la paz social, llega la agricultura también. Empiezan a construirse los caseríos justo en el momento que se construye esta torre, y esto hace que los aldeanos... Este perro está diciendo que sí, que todo lo que dices tiene razón. Y aquel del fondo le está contestando. Claro, normal. Claro, no sé si está diciendo alguna mentira, Iñaki. No, ¿qué va? Fijaros en la ventana. La del la centro. Ventana que... ¿Qué inscripción tiene? Yo no llevo a distinguir la inscripción. Serán una cruz. Será la familia de los Olarte, su distinción. En cualquier caso, lo que quería que os fijarais es en las bolas. Sí. Las bolas que están bajo la ventana, seguramente que asemejan a las bolas de la muerte, a las arribolas, a aquellas piedras como balones de grandes que se tiraban al castillo de Uncheta para derribar el muro y para conseguir invadirlo. Y yo creo que hace alusión a esas bolas de la muerte que fueron importantísimas en Orozco, tanto es así como que la mayor colección de esas bolas de toda Europa la tenemos en Orozco. Cerca de 90 ejemplares de esas bolas son las que quedan en el Museo Vasco de Bilbao, en la Plaza Unamuno, en el Museo de Orozco, en varias colecciones particulares y en bastantes caseríos y chalés de la zona puestas como elemento decorativo. Vienen seguramente que de eso sin duda. Y luego lo que es el edificio es vetusto, es espectacular. Veis el portón de entrada, que sería donde guardarían las caballerías. Pondrían con los carros. Gigante, es una auténtica obra maestra. Ha tenido una restauración hace bien poco, bueno, hace 6, 7, 8 años, y la restauración la ha dejado impecable. Es propiedad de la familia Rotaeche. ¿Se puede visitar esa torre o no? No, es particular, nunca se ha visitado por dentro y, en fin, es de una familia, ¿no? Como digo, de los Rotaeches, que son provenientes de Cianuri, actualmente viven en Donosti y en Iparralde, y están muy ligados con Gorbea. De hecho, son patronos en el origen de la Cruz de Gorbea. Cuando se funda, se realiza la comisión gestora para la construcción de la primera Cruz de Gorbea, pues bueno, ellos están ya... Los Rotaeches. Exacto, los Rotaeches, que son los propietarios de esta obra maestra, que, como digo, lo que nos dice es que la veamos, que la miremos. Está en el mismo camino para dejarse ver. Es una torre señorial que quiere que la veas y la digas: Jesús, qué maravilla de obra han hecho aquí en la carretera. Torres estas me has dicho antes, según veníamos hacia aquí, que solamente hay en Vizcaya. ¿Cuántas hay? Creo que son 152 las torres que quedan en Vizcaya después de las que se demolieron o se tiraron. En Gordesola es uno de los sitios donde más... El paraíso de las torres es Encartaciones y Gordesola. Gordesola no es Encartaciones, ¿no? Pero como si lo fuera, porque está casi pegando allí, ¿no? Sí. Sopuerta, Carranza y Gordesola son los parques temáticos de las torres de Vizcaya. Entre los tres pueblos igual hay 40, ¿no? Venimos aquí. Bueno, esto es la torre de... Aranguren, en el barrio de Aranguren, en Orozco, una de las 152 torres que hay en Vizcaya, pero seguramente la más bonita, no por grande, sino por la chulería en su construcción. Te vas a meter en un lío con los encantados. Ya, pero... Con Iñaki García Uribe, descubriendo Orozco. Hola, soy Tristan Ulloa y mando un saludo, un fuerte abrazo a los amigos oyentes videntes de la visita. La bóveda de Goiquiría.
el sueño de un indiano ya restaurado. La Capilla Sistina de Vizcaya, la iglesia de la ermita de Santa María de Goiquiría, en Orozco. Pinceladuras de jarrones, cuadros, flores, águilas y aves en un contexto del patrimonio, en el momento en el cual se pintan las iglesias, se decoran las iglesias. Esta iglesia de la Natividad de Goiquiría está a 340 metros de altitud, es rectangular, de 16 por 8 metros, tiene una espadaña con campana, tiene una sacristía y un precioso pórtico enganchado. La imaginería que vemos detrás de donde estoy yo es en honor a San Gregorio y a San Marcos, amén, de la Virgen María. Dispone de una bóveda de cañón de 9 fajones de madera en la nave y techo de terceletes con ligaduras en la cruz del presbiterio. Es una solución el cubrir las bóvedas de madera un tanto barata. Se solicitaba la madera al pueblo, a la comunidad, y te la daban gratis. Luego la materia prima ya la tenemos sin invertir. Luego contratabas a quien quisieras que construyera y después la pintabas. Por último, esta obra maestra de la Capilla Sistina de Vizcaya, como yo le llamo, se realiza en 1771. Ya no se construyen las bóvedas de madera. En aquel tiempo, Orozco está ligado con el mundo, pero a su vez se le para un poco el reloj. Es curioso, ¿no? Se mantiene en el tiempo esto en Orozco como otras cosas. Esta ermita es un ejemplo claro de ello, que cuando ya no se pincelan ningún templo en Vizcaya, aquí en Orozco sí se hace, ¿no? Deciros como Goiquiría significa lugar elevado, lugar alto, y hay muchos Goiquirías en Vizcaya. Estamos a muy poquitos años de la Revolución Francesa y al que pinta esto le traiciona el lenguaje. Asemeja mármoles rosados, azules, rojos y, cuidado, mármoles rojos solo hay 2 canteras en el mundo. Luego, ahí ya vemos una de las trampas que hacen, porque es impensable que una de esas 2 canteras que estaban muy solicitadas hubiera mandado piedra a Orozco. Es totalmente imposible. Pero esto es lo que hacen. Intentan conectar con el mundo del arte con el pueblo. ¿Dónde? En un poblado de Orozco perdido en el monte. Es curioso, esa conexión del arte que existe en Roma, que a su vez es la capital artística del mundo en ese momento, ¿no? El retablo que tengo atrás de donde estoy es barroco, es de hacia 1700 y encaja con perfección, pero ojo, no es para nada uniforme. La madera está viva, se mueve y se deforma. Goiquiría es una iglesia hecha con trozos de otras iglesias. Se ha reutilizado. Si excaváramos en el suelo de la ermita de Goiquiría, nos encontraríamos por lo menos con 1 o con 2 templos anteriores a los que aquí hubo. Luego, lo que hacen aquí es, de nuevo, construir la ermita en un lugar sagrado que ya desde tiempos pretéritos pues tenía alguna relación con el mundo religioso, con la fe cristiana que los vizcaínos profesábamos y en muchos casos seguimos profesando. Las pinturas que tiene esta maravilla de ermita son motivos ornamentales, a su vez, sobre todo flores y plantas reales, ¿no? Ya desde época romana se dibujan estas cosas, ¿no? Esto es un trampantojo en toda regla y no tenemos constancia de quiénes fueron exactamente los pinceladores que pincelaron la ermita, pero sin duda que hay, por el tipo de formas, diferentes artistas los que lo hicieron. Estamos aquí en Goiquiría, en este barrio alto de Orozco, un poco perdido en el camino, cuesta llegar a él. Subsiste todavía una cofradía de feligreses que velan por el control del templo y el cuidado. Esta cofradía, la cofradía de Goiquiría, ha sido la responsable de esta maravilla de restauración, poniendo en valor uno de los templos, a mi entender, más curiosos de todo Vizcaya: las pinceladuras de la ermita de Goiquiría en Orozco.
razón que es la Capilla Sixtina de Vizcaya, seguro, y de Euskal Herria. Bueno, hay una gran iglesia en Vizcaya, que igual no es muy conocida, que es la de Ibarrangelua, Sí. que es la gran iglesia pincelada del País Vasco, yo diría que de mucho más terreno, ¿no? Pero en formato pequeño, en ermita, Alberto, esto es una obra maestra. Una pasada. Esto es una Estos arcos fajones, además, que antes comentábamos que tiene que ver con una nave invertida o con un barco, la parte de los arcos fajones dan idea de toda la estructura del barco, ¿no? Sí, son soluciones para asemejar a una cúpula como las de Roma. En el siglo XVI, mucha gente o familias pudientes mandaban a sus hijos a estudiar militar a Roma, Sí. y allí se fijaban las cúpulas de piedra que eran las mejores del mundo. Pero también, Iñaki, el hecho de que el feligrés que esté aquí esté protegido por un barco que es el que le va a salvar, Sí. ¿no?, de este mundo, Sí, bro, pues, mira es el techo, una de las ideas. Sí. Mira el techo y ve un libro en dibujos, ¿no? Seguramente que la mayoría que vendía aquí a misa pues no tenía ningún libro en casa, en Además, muchos casos no sabía leer ni Y escribir. se aburre mucho la gente. Y entonces, mirando hacia arriba estaban viendo unas viñetas, Claro, desde ¿no? luego. Y era algo agradable. Y en este caso ya no era ecuménico, porque las primeras No. pinturas que se hacen con motivos de la Biblia. Sí, sí. Esto ya es floreal, ¿no? Esto es puro espectáculo, un espectáculo visual. para disfrutarlo. Un Exactamente, espectáculo visual para disfrutar de la pintura. jarrones, Y del triángulos, color. pirámides, Esos rojos, águilas, mármoles rojos, ese ocre, ese rojo, esos ese azules azul perdido. que imitan la piedra. Una maravilla, una obra maestra. Bueno, imitan el mármol y aquí imitan la vegetación. Además, han diferenciado muy bien la decoración del coro, que es floral, vegetal, de la decoración de la parte de la iglesia donde están los bancos y tal. Incluso encima del altar, el seru, el cielo, que es donde está el cura, todavía tiene más tiene un sol. importancia que el pueblo, que son estos 4 fajones, Sí. y luego, como bien dices aquí, El coro en el tiene- coro, pues esto ya es un árbol, con sus ramas, algo un poquito más diferente, pero Ornamental, para sí. mí es más bonito, ¿no? Porque, como podéis Cada observar, lugar de la iglesia tiene su decoración, efectivamente. Aquí es vegetal, aquí es como viñetas imitando Piramidal, la vamos a piedra, decir. sí. Y efectivamente en la parte central del altar tiene el sol incluso que le está arriba dando luz. el seru, Y el cielo. Y donde está el... no recuerdo cómo se llama. púlpito. El púlpito. fijaros qué bonito con su techo. Siempre el cura, cuando sube a algún sitio, tiene que tener un techo. Tiene un techo, pero cielo. ya sabes lo que tiene arriba. ¿Qué tiene arriba, Alberto? Pues tiene arriba la paloma de... De la paz. No, de la paz no. De el Espíritu Santo. Ah, bueno, bien, en fin. Ora pro nobis. Amén. Bueno, claro, pues cuando subía el cura tenía el Espíritu Santo encima. Yo creo que lo llevaba Sus siempre nubes y encima, tal. ¿eh? Bueno, lo llevaba Era encima. el móvil del cura. era el Pero es espíritu. una pintura bonita porque tiene las nubecitas y la paloma. Asemeja al cielo y a Sí. volar y a ese alma que va subiendo hacia Dios que está arriba, ¿verdad? Es lo que se supone que asemeja, ¿no? Tenemos ahí la talla de la Virgen que antes comentábamos que es una de las más importantes Andramaris que hay en toda esta zona, desde Orduña hasta Bilbao, aguas abajo del Nervión. Es una talla que creo, si no me confundo, es del 1310 o 1280, entre 1280 y 1310, antiquísima y muy venerada en Orozco. Y quiero destacarla, ¿no?, como una de las grandes vírgenes, juntamente con la Virgen de Udiárraga en Miravalles, que aunque no viene al caso si no lo digo reviento, que también es una de las grandes Andramaris en importancia, no en volumen, en importancia en antigüedad y en obra maestra que tenemos en Vizcaya. Seguramente vendría de Flandes, de aquellos barcos que iban. Desde luego, el ver pinturas sobre madera no es muy frecuente en las iglesias. Hay muy pocas. No. Tú date cuenta que las iglesias, Sí, sí, hay poquísimas. en el siglo XVII llega la peste, que asola a Sí, y Vizcaya. toda la pintura se la tapa. mitad de la población de Vizcaya muere. Y se encalabra. Claro, las iglesias se encalan porque la peste se adosa el virus a los lugares públicos. El único lugar público en esa época eran las iglesias y las ermitas. Luego se encalan y se tapan el 100% de las pinturas que hay en nuestros templos. Y después, en obras que se hacen ya en el siglo XX al final, pues hay un ejemplo en Orozco, en la iglesia de Murueta, que rompiendo un trozo de un enganche de electricidad antiguo, pues se descompone la pared y nos aparecen una de las pinturas más importantes del siglo XVI que hay en Vizcaya, que están en Murueta.
que es otra obra maestra, que otro día lo veremos. En este caso no se taparon, seguramente que sí se taparon las paredes que sin duda estaban cinceladas, decoradas, vamos, con motivos iguales que estos, sin duda ninguna, pero por lo menos el tablazón, la cúpula de madera que asemeja a las cúpulas de piedra, el trampantojo este que estamos viendo, se deja como tal. Y es la suerte que la cofradía de hoy diría pues ha gastado un dinero en poderlo poner en valor para que admiremos. Me estoy fijando y lo que es la pintura en sí está conservada de forma impecable. Totalmente. Porque esos azules que hay por ahí en Aguada, ¿no? Porque será un temple muy diluido que ha penetrado en la propia madera. Sin duda ninguna, fíjate que estás ante 300 años de decoración pintada. Y como tú bien dices, Alberto, la consistencia de la obra, es decir, la calidad. El equipo de restauración aquí no ha pintado sobre ello. Lo que ha hecho ha sido limpiarle la cara, lavar la cara, ¿no? Esto, sin duda, que tuvo que ser un temple perfectamente hecho. Los pinceladores, seguramente de la escuela de pinceladores de Orduña, que era la más cercana, claro, vinieron aquí y se lo pasaron bomba. Pero esto se pinta en 3 días. Teniendo un buen andamiaje de bambú, en 3 días pintas esto. Quiere decir que esto es una pintura muy fácil. Tú que eres pintor, sabes que estos son dibujos fáciles, muy bien hechos, seguramente que rápidamente hechos. Muy rápidamente, sí. Se ve además un poco la ejecución, es rápida pero eficaz. Porque sería rápida porque tendrían que hacer otra ermita en Aracaldo o en Arrancudiaga, en la zona. Entonces, cuanto antes acabes aquí, entregas la obra, cobras y te vas a hacer la siguiente. Además, utilizan una paleta muy sobria de colores. Sí. Y enseguida 4 o 5 colores, no vemos más, ¿no? Sí, no hay más. Quiero decir que... Pero bueno, es grandioso. Pero que tiene mucha armonía con el retablo, además. Incluso con los colores de los mantos de la Virgen y de todos los santos, que son los mismos que hay aquí. Yo creo que copiaron la idea de los pantones del retablo para... porque si te fijas, el azul, el ocre, azul de la Virgen, el ocre... El pan de oro, que igual también en ese amarillo que tenemos ahí. Ese amarillo ocre de los jarrones. Imita el pan de oro al oro. Incluso en las vigas que dibujan la cúpula. Los azules son los mismos que los azules que hay en el retablo. Es un juego de colores en imitación al retablo que sería un poquito anterior a la obra que Ventura de Aspiunza, el vecino, que dona desde México 2000 pesos para que se reconstruya esto. Si no fuera por eso, esta iglesia ya no existiría. Por eso tiene tanta armonía, no solamente por la construcción, sino por el color. Yo creo que sí. Por eso es la Capilla Sixtina, por la armonía. La Capilla Sixtina de Vizcaya, ¿eh? Bueno, de Vizcaya, sí. En Guipúzcoa hay otros templos muy importantes. Y en Roma otra. Y en Álava tenemos la iglesia de Gaceo, sí, que es una obra maestra, es algo espectacular. Hola, soy Maripau Domínguez y vengo acompañada del héroe de mi última novela, don Diego de Alvear. Os quiero enviar un fuerte abrazo y un saludo a todos los amigos y amigas de La Visita. Bueno, ahora estamos... ¿Dónde estamos haciendo, doña aquí? Estamos en un bosque muy Hemos bonito. hecho, hay que decir, el coche que veis atrás es el coche que nos ha estado desplazando de un lado para otro, pero ahora ya por fin, aunque sea sobre asfalto, bueno, sobre cemento, sí, estamos ascendiendo ¿a dónde? Al nombre que vamos a es fácil de ver pronunciar. Una cosa muy bonita, el Quiriquiñausi de Irucusuguieta. A ver, si lo pronuncian bien, hacemos un sorteo al estanco de Rigorriao. No, el Quiriquiñausi, que es una ericera, ahora la vamos a ver y os lo contaré, del lugar llamado Irucusuguieta. Vamos a ver un almacén donde nuestros antepasados conservaban las castañas para hacer dinero. Que las castañas han sido una especie de patrimonio importante en Vizcaya porque generaban muchos ingresos. 80.000 kilos de castañas. Sí, en un año en el que había... Vamos a meternos por aquí, chicos. En el que había... No te me adelantes, Iñaki, que entonces ya me pierdo yo por aquí. Espera, vamos a buscar atrás. Estamos, mira, por ahí, Alberto claro, va muy bien por ahí. Estamos buscando el camino. ¿Cómo se llama? Repíteme el nombre. Vamos al Quiriquiñausi de Irucusuguieta. Por fin, después de muchas horas andando por el bosque. Es que como, güey. Es que el nombre me gusta.
llegamos al Quiriquiñoesi de Irukusubieta. Ahora cuando Javi gire la cámara y veáis lo que vais a ver, seguro que más de uno se va a quedar con la boca abierta, porque esto es una obra maestra de el aprovechamiento o la utilización de los frutos del bosque para la comercialización y, cuidado, y para mitigar el hambre del pueblo vasco. Esto no tiene mucho recorrido histórico, solo tienen 400 años, pero son 4 siglos con una vida muy activa. Los castaños que poblaban toda la península hasta finales del siglo XIX, que entra la enfermedad del castaño, hacen que tengamos la posibilidad de tener muchísimas castañas que las mandamos en barcos desde el puerto de Bilbao hasta Alemania, a Inglaterra, a Holanda, y no sé por qué, bueno, sí lo sé, pero es un poco difícil de contarlo, que los alemanes y los holandeses querían comer solo castañas de Orozco o del Valle de Ayala. Para ello, para llenar un barco, necesitamos unos cuantos quiriquiñoesis, ericeras. Esto es una ericera, un lugar donde se guardan las castañas para que los animales silvestres no se las coman. Entramos, veis cómo tenía una puerta de madera que era la que se quitaba o se ponía para que los jabalís, los cerdos silvestres, los corzos, los lobos no se comieran la castaña, y aquí las íbamos conservando. Esto se llenaba de castañas. Fijaros qué cosa más bonita, qué obra maestra. ¿Por qué no tiene tapa? ¿Por qué esta casa no tiene tejado? Porque las castañas se vareaban y se guardaban aquí en los quiriquiños. Un quiriquiño es un pincho que por norma tiene 3 castañas, y al estar aquí al aire y recibir agua y recibir nieve, porque las castañas empiezan más o menos el fruto en octubre, bueno, pues el invierno llega enseguida, la nieve y el agua entumece ese quiriquiño y lo pudre, suficiente para que el niño, cuando viene a recoger 18 castañas por día para comer, que era el alimento necesario para un casero, pues con una tenaza, una pinza de castaña, en un cesto de castaño, cogía y lo golpeaba y sin pincharse salía directamente, porque estaba un poquito podrido el caparazón. Ese es el motivo de que no tenga tejado esta construcción. Porque estaba rodeado, perdón, ya que te interrumpa, sí. Me encanta escucharte, da gusto, es que uno no tiene palabras. O sea, no, pero, o sea, entiendo que todo esto sí. Eran antiguamente castaños. Claro. O sea, que esto estaba rodeado de castaños. Y como digamos, construcciones como esta, había por varios sitios, no solamente sí. Se supone que en el siglo XVIII, que era el apogeo de la castaña, de la compraventa de castaña a nivel industrial, habría muchísimos quiriquiñoesis. Actualmente, cuando hablo quiriquiñoesi, hablo de las ericeras, que son estos cerdos. Y supongo que se llaman ericeras porque pincha, porque la castaña por fuera... Ericeras donde se guardan los erizos, los quiriquiños, que llevan dentro las castañas. Vale. Actualmente en Euskal Herria, en todo el país de los vascos, hay un total de poco más de 100 ericeras. 100 quiriquiñoesis. O sea, 100 como esta que estamos viendo ahí. Esta es muy grande. Pero atento al dato, Javi. En Orozco hay 41 de las 100 del país. O sea, hay 41 como esta. En todo Guipúzcoa no hay ninguna, por ejemplo. Parece ser que en Iparralde solo hay una. En Orozco hay 41. Casi la mitad de las ericeras que hay en todo Euskal Herria están en Orozco. ¿Por qué? Bueno, pues es una explicación que el historiador Alberto Santana, al que yo apodo el flautista de Amelín, nos dijo en una conferencia en hay piedra sobre piedra, o sea, claro, no hay argamasa. Y además, como ves, en forma de embudo, para que al varear la castaña caiga dentro y no tengas que ir afuera para meterla adentro. Está perfectamente estudiado, es una obra maestra, el no caerse estos muros. Bueno, por cierto... Te he interrumpido cuando me hablas de Alberto... Este quiriquiñoesi de Irukusubieta lo ha restaurado una asociación de Orozco, Supelaur Kulturtaldea, que es la gran asociación que trabaja por la etnografía en Orozco, yo diría que de lo mejorcito de Vizcaya. Este quiriquiñoesi estaba totalmente tapado por vegetación y no se veía nada. Se descubrió porque el dueño, un señor Echevarría de Orozco, lo comentó: oye, yo tengo un gran quiriquiñoesi, pero exactamente no lo veo porque está totalmente tapado. Y con unos palos de estos montañeros de bastones, pues llegaron a tocarlo y llegaron a verlo. Hicieron un trabajo, como veis, espectacular, de limpieza, la hierba mala, no solamente en el quiriquiñoesi, sino en el entorno, que, como bien has dicho, Javi, estaba lleno de castaños. ¿Qué paraje es este, por cierto? Estamos en Orozco, pero ¿cómo se llama este paraje? Bueno, estamos en Irukusubieta. Irukusubieta. Estamos
en el camino que va de Usabel, donde hubo una ferrería muy importante antiguamente, de la que no tenemos ningún vestigio, hasta Austiguarbin. Austiguarbin es una majada de pastores muy importante que hay en Gorbea, yo diría que la más importante, aunque el pastoreo tradicional ya ha muerto, no existe como tal. Famosos eran los pastores de Orozco, que bueno, fueron a América. Claro, como los pastores de Chanuri, en fin, como los pastores de Dima, ¿no? En lo que a Gorbea se refiere. Pero a lo que voy es que es un lugar de tránsito, bueno, no exactamente aquí nos hemos desviado como 1,5 kilómetros del camino que comunica Usabel con Austiguarbin, y a su vez desde Austiguarbin ya vamos hacia Iguiriñao, y desde Iguiriñao nos vamos a Gorbea. Alberto, podríamos seguir, Alberto. Iñaki, nos hemos dejado a Alberto Santana. Sí. Y antes de que me hables de Alberto Santana, quiero que me hables de este jersey. Bueno, ¿por qué te has puesto este jersey? No sabía que me ibas a hacer esta pregunta, Javi. Yo sé que tú, estoy seguro que ese jersey, yo sé que este jersey tiene algún significado especial. Pues sí, este jersey tiene un significado muy especial. Este jersey me lo hizo Ama, me lo cosió Ama en base a un diseño de un jersey que vi yo en Chamonix cuando fui a hacer el Mont Blanc, que es la cumbre más alta que he hecho, 4.800 metros, el techo de Europa, y más o menos lo dibujé, lo que vi, y Ama pues me lo tejió y me lo cosió, y es mi jersey montañero por excelencia. Ama ya murió hace 4 años, me lo pongo siempre como homenaje a Ama, ¿no? Pero a su vez es mi jersey montañero, y como hoy tenía una visita ilustre de 2 Albertos y de Javi Calle, pues he abierto el armario y lo he sacado desde el año pasado, no me lo había puesto. Pues para, en fin, que tendrá que ver el jersey con los quiriquitos. Pues un homenaje a tu ama y a tu aita también, por cierto. Sí, vamos a aprovechar aquí. Y también a Esti, tu queridísima y santa mujer, que gracias a la movilidad de ella hoy podemos estar aquí haciendo esta visita guiada etnográfica por el entorno de Orozco. Hola amigos de la visita, soy Jorge Blas y os invito a que no os perdáis el espectáculo que vamos a hacer el domingo 1 de noviembre en el Teatro de Baracaldo. Vamos a estar distintos magos haciendo una gala internacional de magia, todo para recaudar fondos para Saki Magoa y su escuela en Honduras. Va a ser una pasada, así que de verdad no os lo perdáis. Domingo 1 de noviembre, 6 de la tarde en el Teatro de Baracaldo, Teatro de Baracaldo. Os esperamos. Bueno, seguimos descubriendo todo el entorno etnográfico de Orozco y ahora estamos bajando. Hemos visto, pues incluso se puede ver aquí en el suelo en algún lado, restos de tejas, que algunas de ellas pueden tener hasta 200 años, nos contaba Iñaki. Y junto al río, se puede escuchar el sonido del río, vamos a descubrir una tejera, o sea, un lugar donde se hacían tejas, porque parece ser que el tener teja, bueno, ahí hemos visto otra, que ahora vamos pisando tejas que, como digo, algunas de ellas tienen más de 200 años. Entonces, como digo, y según me estaba contando Iñaki, ya le escucharemos un poco contar, tener una teja es símbolo o significado de tener una posesión, de tener algo que cubrir, algo que proteger. Y de ahí la importancia de que algunas casas tengan teja, que no era un bien común. Bueno, desde luego, mira lo que se ve aquí. Los parajes. A ver, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Esto qué es? No, te decía. ¿Mordiscos de algo? Efectivamente, esto es de jabalí. Por la altura, algunas galletas que le han pegado. Ahí está. Y todo mordisqueado. Mordiscos de jabalí. Bueno, desde luego, pasear y caminar por la naturaleza te trae siempre... ya estamos viendo. Bueno, yo lo estoy viendo y creo que dentro de poco van a poder descubrirlo ustedes. Una construcción. Voy a pedirle a Iñaki que venga aquí porque vamos a descubrir precisamente una tejera. Soy Gonzalo de Castro y mando un saludo a todos los amigos y amigos de la visita. Javi, hemos llegado a la anteúltima visita en este paseo etnográfico histórico por el Orozco Montaraz, el Orozco desconocido. Y estamos en la única tejera que queda en pie entera en todo Vizcaya. Data del 1720. La tejera de Telleri. En Orozco hubo hasta 10 tejeras. Fíjate la importancia de la teja, que además de que hemos dicho antes que es sinónimo, síntoma de propiedad, la teja es necesaria para los tejados de los caseríos, lógicamente, también de los palacios, ¿no? Pero sobre todo caseríos. En Orozco actualmente hay 450 caseríos. Cada caserío necesita
5.000 tejas cada vez que se reteja. Luego, más o menos, estamos hablando que si retejaríamos todos los caseríos de Orozco, necesitaríamos pues 2 millones de tejas. Luego, las 10 tejeras que había hace un par de siglos en Orozco echaban humo constantemente. Pero cuidado, el oficio de tejero es un oficio poscrito para los tejero, vizcaínos. dicho así, suena un poco a golpe. Tejero, el hacer tejas. ¿Sabes por qué a finales del siglo XVIII los vizcaínos que eran señoritos, un poco señoritos, no sé si ahora también, lo somos? También. No lo sé. Alberto ha dicho antes que también. Los del centro de Bilbao, ¿no? No sé si los que somos... Los que manejan el cotarro. Los que son los que... Bueno, pues los vizcaínos de finales del XVIII, en el apogeo de las tejeras, no se manchaban las manos con barro. Por ejemplo, cuando los vizcaínos alfareros iban a la mili decían que eran agricultores. No decían la verdad, porque estaba mal visto para ellos. Era como una profesión de tercera división, ¿no? Por tanto, ser tejero era una cosa que no estaba en su intención. Los maestros tejeros dirigían el trabajo y venían de Iparralde, de Cambo, concretamente del barrio de La Resore, en Lapurdi. Los tejeros que venían a mancharse las manos y a hacer las tejas eran todos de Llanes. Es curioso que todos de Llanes, asturianos. Venían niños de 12 años. ¿Trabajando ya? A trabajar, a hacer tejas a Orozco. Y se pasaban la mitad del día llorando, como te puedes imaginar, y la otra mitad del día haciendo tejas. Los explotaban un poquito a los pobres. La cocción para las tejas duraba 6 días y tenían que dormir a pie de horno. Este es un dato curioso porque no te podías mover de aquí. Un hombre que hubo en Orozco importante con el mundo de las tejas fue uno de los últimos alcaldes potentes que tuvo Orozco, Tomás Martín de Palza. Este era miembro de la Real Sociedad Vascongada, Amigos del País, era un hombre muy ilustrado, como todos los Epalzas. Todavía queda una familia en Orozco con su palacio. Los temporeros, los que venían de Llanes, marchaban justo al coincidir la fecha de San Miguel. Pero fijaros, el día de San Valentín del año 1941, hace 70 y pico años, hubo lo que hoy llamaríamos una ciclogénesis aguda. Y eso hizo que levantaran los tejados del 80% de los caseríos. ¿Y sabéis quién era el dueño de la mayoría de los caseríos que eran de inquilinato? Era el marqués de Urquijo, que tenía un poder en toda la zona de Ayala y de Orozco sublime, tremendo. La mitad del pueblo era de él. El descendiente luego de los marqueses de Urquijo, exacto, esos famosos del crimen de Urquijo. A los que le votaban a él se presentaba a las elecciones, pero eran unos votos comprados, les puso las tejas gratuitamente. En Llodio había seguramente que la tejera industrial más importante de Euskal Herria. Todavía en el Industrialdea de Llodio queda el horno, o sea, la chimenea gigante, en medio de la Industrialdea, haciendo mención a esa tejera. Lo más curioso de todo, Javi, y esto sí que yo creo que no se ha contado nunca, es una jerga, un idioma en el que se comunicaban en clave los asturianos. Los asturianos de Llanes hicieron una mezcla entre el asturiano y el euskera que escuchaban aquí. Y, por ejemplo, como anécdota os diré que al guiso, que lo comían con asiduidad en estos días que pasaban aquí, lo llamaban guisón. Guisón, como hombre. Que es hombre, ¿verdad? Bueno, pues a mucho, para decir mucho, decían ascos, agua, ureta. Y para decir 1000 fanegas, 1000 kilos, 1000 maravedís, te voy a pagar por este pedido. Bueno, pues lo llamaban Emilio. Claro. Era Emilio. Las llaves eran gilfa, que no guilza. Gilfa. Este es un idioma la mezcla propio, de asturiano. Para los lingüistas esto es una bomba, ¿no? Porque un día es agún. En vez de egún. Agún. Asturias, patria querida, ¿no? La tarde es la dracha. El fuego es asúa. Y no es el valle nuestro de Vizcaya, sino Asúa. Y bueno, pues algo así como decir 40, bi o gay. Está claro, ¿no? Claro, bi o gay. Y 30, bi amar. Claro. Y hablar, verbiar. Y fornicar, estigar. Igual es porque estaban hablando de las estigas. ¿Qué es fornicar? Fornicar es otra de las cosas que los humanos hacen y si no, no estaríamos tú y yo aquí. Menos mal que... El que no entiende la sirga, el que no sabe lo que hablan los asturianos que están aquí, en esta tejera, en Orozco, haciendo las tejas, porque nosotros no queremos mancharnos las manos, son los gorres. ¿Que será lo de gore igual a lo de gorre? Bueno, pues la teja ha sido un símbolo de propiedad en Vizcaya. Los censos más antiguos que tenemos en Vizcaya son las fogueraciones de la Casa de Juntas de Guernica. Las fogueraciones es como una especie de listado de cuántos fuegos
cada caserío tiene un fuego. La chimenea aún. Claro, esa chimenea es la que dice, bueno, si por 4 por cada casa hay tantos fuegos en Vizcaya, tenemos tantos vecinos. Ese es el primer listado estadístico que tenemos en Vizcaya. Las fogueras. El fuego y la fogueración representa el calor, pero sobre todo representa el fuego, el calor de la familia. La familia es una unidad indivisible. Nuestros antepasados viven en un caserío en 3 generaciones. Los aitites, los aitas y los umechus. Bueno, pues están juntos en el fuego del hogar. El fuego bajo, que primeramente era central en el caserío. Quedan poquitos ejemplares de caseríos de primera generación, los abuelos de los caseríos, entre el 1495 y el 1550, en los que todavía el fuego central está en medio. Hay muy poquitos ejemplares, pero por suerte quedan algunos en Cianuri, en Orozco, en Dima y en algunos otros municipios. Espero que os haya gustado. Con Iñaki, en la tejera. ¡Todo el mundo al suelo! Opa, pues el exterior nos venimos al interior. Estamos en el museo... El Museo Etnográfico de Orozco. Aunque cuidado, Javi, el Museo de Orozco es lo que hemos visto. Sí, el Museo de Orozco está en la calle. El paisaje y el paisanaje. Exacto, en la combinación de caseríos, tejeras, quiriquiñoesis, bordas y naturaleza. Pero bueno, este es el Palacio Legorburu, mal llamada la Casa de los Careaga, porque la familia de Neguri Careaga lo compró para pasar las vacaciones en agosto en el interior de Vizcaya. Para no pasar calor. Bueno, bien, pero en origen el topónimo es muy bonito, es Legorburu. Estamos en la tercera planta, que es la más espectacular de las 3 que tiene el Museo de Orozco. Aquí vemos una réplica de una chabola de Gorbea en la vertiente de Orozco. Esta chabola está recreada exactamente como eran las chabolas cuando los pastores vivían en la montaña, concretamente la majada de pastores de Austigarbin, que era la mayor concentración de pastores que había en todo Orozco. Vemos como ¿esas piedras que son? Los quesos de mentira, estos son los contrapesos para el queso, y aquí hacen fuego central y se ahuman los quesos. Por eso, cuando nos dicen, ¿qué quieres, queso Idiazábal ahumado o sin ahumar, ¿no? Bueno, pues la chabola no tenía ventana, luego el humo del fuego, además de calentar el perolo con las alubias, con lo que pusiera el pastor, lo que hacía era entumar los quesos, y por eso y además que están riquísimos, ¿no? Los quesos. ¿Y aquí dormían en esta cama? Aquí dormían en esa... con estos calcetines. Exacto, aquí vivía con su perro. El pastor solo tenía un aliado, un compañero y un amigo que era su perro. Aquí lo vamos a ver. Aquí tenemos una réplica de una oveja, Lacha y un perro. Pero esta historia de esta foto, estas fotos son todas mías. Creo que son 80 fotos las que tengo puestas aquí en el Museo de Orozco. Luego, para mí es el museo mío de fotografía, para el resto es el Museo Etnográfico de Orozco. Yo me siento orgulloso, pero esta foto, Javi, en concreto tiene una historia preciosa. Este es un pastor muy mayor del barrio de Isasi, y yo le hice esta foto en el coche. Yo subí a Gorbea, esta foto tendrá unos 18 años, 20 años, y no paré del coche. Yo iba en segunda, saqué la máquina de fotos, todavía no había cámaras ya te conocí digitales, yo. Correcto. Y hice esta foto. Y la foto sale en movimiento. Fíjate en la foto en concreto porque tiene una historia muy bonita. La foto, el pastor lleva una bolsa de Eroski en la mano, pero no se ve la marca. No puede ser otra, eso es del Lidl. No se ve la marca. Pero sin embargo, estamos ante una campaña de publicidad que Eroski denegó y yo le propuse. Solo le cobraba 3 millones de euros, no le cobraba más. Poco. Los derechos de autor, ya soy nacido en Bilbao, ¿qué te crees? Poco. Porque estamos viendo Eroski y queso por las ovejas, pero no vemos la marca. Luego es subliminal donde las haya. El pastor no había entrado nunca al museo y hace como unos 10 años estaba haciendo una visita guiada a un grupo de escolares de Llodio, a unos chavales de 14 años del Colegio La Salle. Estaban aquí donde estoy yo mismo y donde estáis vosotros, alrededor mío. Y de repente él empieza a subir unos ruidos y el señor llega aquí. Los niños, los jóvenes... Dime que sabes hasta el nombre, ¿cómo se llama? No me acuerdo del nombre del pastor. Cachiporreta. Lo siento, no me acuerdo. Bueno, si alguien lo sabe, que no lo diga. Bueno, el caso es que el pastor llegó aquí, los chavales le hicieron, pues como las aguas cuando se abrieron en el Sinaí, ¿verdad? Le hicieron un espacio, el pastor llegó aquí, le dio vueltas y vueltas y decía, verdaderamente soy yo. Y es que parece que es de verdad. ¿Y tú eres el que me has hecho la foto? Digo, sí. Bueno, pues... ya me gusta. Nunca había entrado en ningún museo. Habrá una foto, por lo menos, de él.
yo me quedé no le cobraste agradecido por esa circunstancia, ¿no? Porque fueron testigos un montón de chavales que ahora ya tendrán 27 años y ya todos novia, por supuesto, ¿eh? Y fueron testigos de esa experiencia. O novio, sí, hombre. Vamos, por favor. Pero aquí tenemos otro de los grandes espectáculos que Orozco puede ofrecer al mundo, y casi único. Esta es la nevera más alta de Vizcaya, es una foto mía también, la nevera de Zaratate Nevera Barri, a 1207 metros de altitud, sobre nivel del mar, y cuando en Vizcaya todas las neveras estaban secas en julio y en agosto, las del Pagasarri, las de Urquiola, esta nevera conservaba y conserva todavía nieve. Es un pozo natural de 24 metros de profundidad. El fin del mundo está abajo. Bueno, pues en estos artilugios, que se llaman garrafas, la garrafa de Orozco, a la que yo llamo, para que se entienda, el Cuba Libre de la Edad Media, lo que se hacía era con esa nieve, echando sal dentro de un recipiente y dándole a una manivela, le echamos limones, porque tenemos limones del caserío, le echamos chacolí, porque tenemos chacolí, porque producimos chacolí, y le damos vueltas, llega a un proceso químico que creo que llega a menos 20 bajo cero. Eso es una especie de granizado que en boca sabe como el mejor de los manjares que podáis probar. Esto se ha extinguido prácticamente en el mundo, pero en Orozco sigue vigente. ¿Sabéis por qué? Porque al ser Itzina un terreno comunal, como he dicho antes, el vecino y la vecina de Orozco tenían derecho gratuito a tener hielo. Bueno, pues invertimos en comprar una nevera, por norma general se compraban en Chicago, después en el siglo pasado se empezaron a hacer en Arrasate, pero por norma venían de América, nos gastamos un dineral que no lo tenemos, pero lo pagamos a plazos, y ya podemos hacer cubatas en casa, a nuestra idea, y los domingos para los niños, helado. Ellos mismos hacían el helado. En Orozco se sigue haciendo en San Antolín, en las fiestas, en el concurso internacional de garrafa. Fijaros qué dato más curioso os voy a dar. En Orozco hay una colección censada de 350 garrafas. En Cianuri no habrá más que 6. Y en ningún otro punto habrá. Luego se ha extinguido la cultura de la garrafa, mientras que en Orozco sigue vigente. Por eso que he dicho antes que hay algo mágico en Orozco en el que se para el tiempo. Seguimos comunicados con el mundo, pero el tiempo se para. La última ferrería, la garrafa, una serie de actividades, de historias que no quedan en ningún lado, pero en Orozco están vigentes y además de lo que nos sentimos todos los vecinos orgullosos, ¿no? Estamos conectados, pero miramos ahora el pasado con una visión que no hay en ningún lado en Vizcaya. Oye, me ha dicho antes Alberto Pablo, presidente, ¿este tejado tiene alguna historia? Porque está a 4 o 5 aguas. Bueno, esto no es un caserío palaciego, no es un caserío al uso. Es un palacio en la plaza del pueblo. Esto significa... Porque estamos aquí, vamos a ver, no vemos aquí, pero está situado esto, para quien no sepa, estamos justamente, esto es lo que está afuera, la plaza central del pueblo, donde aquí había una plaza de toros. Sí, bueno, los toros por... Qué bonito está Orozco, ¿eh? Por norma general. Oye, ¿cómo se llama el alcalde de Orozco? El alcalde de Orozco se llama Josu San Pedro. Me imagino que te pondrá una calle dentro poco a ti. No tiene por qué poner ninguna calle. Mira, ¿ves el edificio del ayuntamiento, que es vetusto? Es un edificio cuadrangular, de piedra sillera, hecho en el 1780, en el momento de esplendor económico de Orozco. Por eso tenemos esta maravilla de edificio. Y lo más... Bueno, hay dos elementos que los vamos a ver ahora cuando bajemos, Javi, si te parece, que... son curiosísimos dentro de la fachada. Uno, en una columna, una medida patrón para sacos de carbón, única en el Estado y probablemente en toda Europa. Y luego el escudo. El escudo que lo que nos es un cómic. El escudo es como un cuento. Un dibujo. Idílico. Es Vizcaya, los lobos, en fin, la corona, pero lo que nos dice es que quiere perpetuar la vizcainidad de Orozco. ¿Por qué? Porque por 2 veces 2 chicas de Orozco se casan con un descendiente de los señores de Ayala. Y como el padre de estas chicas era muy rico y era propietario de casi todo Orozco, dona Orozco como dote de boda. Y el señor de Ayala, ¿qué hace? Pues nos lleva a las Juntas Generales de Álava y dejamos de ser vizcaínos. Para que eso, aunque siga pasando, el pueblo de Orozco siga sabiendo que es Vizcaya, metemos en el edificio del ayuntamiento, en su pared, en su frontispicio, un escudo para perpetuar nuestra vizcainidad. Aunque somos Álava, porque obligatoriamente nos han llevado, tú estás andando por la plaza y ves tu escudo, le ves a tu Vizcaya del alma. Iñaki García Uribe, desde... Ay, que se me va el micro, no sé dónde lo tengo con tanto viento.
desde... ¡Ay, la cámara! Desde Orozco, que ha sido un placer como siempre escucharte, con qué pasión lo cuentas y con qué parte lúdica y didáctica lo haces, y estoy seguro que no tardando mucho seguiremos contando historias y andanzas de la naturaleza, como amante que eres de la naturaleza. Por cierto, seguirte, Iñaki García Uribe, en Facebook, alguna página web. Gorbella.com, pero todavía no está en Facebook. En Facebook, ahí publicas que se pinche Iñaki García ¿Y qué Uribe. fotos más chulas publicas? Y sí, hay mucha foto de, yo diría, de un cierto nivel. Fotografías etnográficas, Javi. Iñaki, que muchas gracias y hasta pronto. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Y eso que, como he dicho al principio, aquí en la sala de trabajo donde las imágenes que recogemos y grabamos Unai Franco García las edita, bueno, el resultado ha sido chulo, ¿no? A mí me ha gustado como lo has montado. Hemos visto una parte de los encantos de Orozco, de Vizcaya y toda la naturaleza. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Bueno, la parte de la iglesia está muy bien, y las torres en general, lo que es la naturaleza de Orozco, yo creo que es lo más bonito de ver en este programa. Bueno, pues con todo eso ahora nos despedimos, pero no sin antes hacerlo con el vídeo creativo que Unai Franco, aquí en Quimben, va a servir como despedida y punto para los créditos. Unai, gracias. Ataca el vídeo, a ver cómo vamos. Agur.